Buenos días, mi nombre es Francisco Javier Mateus, estudiante de la CEA de Duitama. Eh, a continuación vamos a hablar el tema seleccionado para esta actividad, que es el How Dog en el Big Data. Dos conceptos importantes que hay que identificar es el How Dog, que es un framework o un open source para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en un clúster de un hardware básico. Y el otro es el Big Data, que la definición es un macrodatos, es un término que se hace referencia a una cantidad de datos de tal forma que se supera la capacidad del software en convención para ser capturados, administrados y procesados en un tiempo razonable. Vamos a ver en un mapa conceptual básicamente lo que marca el HubDoc en el Big Data. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, la definición del HubDoc son los sistemas que manipulan grandes conjuntos de datos, por así relacionarlos, en la cual tiene unas cualidades que es la heterogeneidad, volatilidad, volumen y velocidad. Los retos que tiene este HubDoc es la captura de datos, almacenamiento de información, búsqueda eficiente, y comparación, análisis efectivos y visualización de datos. El HubDoc tiene la capacidad de almacenamiento y procesamiento local, y lo que busca es una escalabilidad para escalar desde unos puntos de servidores hasta miles de máquinas, una fiabilidad, procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos en un clúster de una computadora utilizando modelos sencillos de programación. Y un aporte que tiene el HubDoc en el Big Data son los puntos claves, es lo que implica la interacción, economiza procesos y la pálida de carencias por medio de dos técnicas que lo hace por el HDF, que es un sistema de archivos distribuido en Java, y el MapReduce, que es un modelo de programación utilizado por Google para un soporte de computación. Para enfocarnos más un poco sobre el MapReduce, es una ejecución que consta de dos partes principales, el mat y el reduce, ambas programadas para un desarrollador. Las funciones, lo que implica es el mat se aplica para los paralelos en cada ítem de la entrada de datos, y el reduce es una función que aplica paralelo para cada asociación asociada a una clave. Este HubDoc consta de 5 fases. La primera fase es el descubrimiento de grandes datos y se demarca por 4 pasos, que es definir cuáles son los datos de interés, encontrar unas fuentes, grabar unos datos del sistema y determinar cómo serán procesados. La segunda fase es la extracción y una limpieza de grandes volúmenes de datos. Para realizarlo es definir cuáles son los datos de interés, encontrar sus fuentes y grabar unos datos del sistema y determinar cómo serán procesados. La fase 3 es una estructuración y análisis del Big Data por 3 acciones, que es dar de estructura lógica un conjunto de datos tratados, almacenar los datos en un repositorio elegido y puede ser la base de datos o un sistema, analizar los datos disponibles para hallar la relación, y la fase 4, que es modelado de datos, se requiere aplicar algunos algoritmos de datos, aplicar procesamientos estadísticos y resolver algunas peticiones lanzadas mediante un modelado de datos y unas bases técnicas. Por último, la fase 5, que es la interpretación de grandes bases de datos. La finalidad del Big Data es interpretar distintas soluciones y aportar un resultado final, y esto se realiza por medio de un y una librería de datos que permite realizar un clúster, un algoritmo, una regresión y una implementación de modelos de datos estadísticos sobre los datos de salida del procesamiento.